Si les gustaría iniciar en el mundo del streaming en una plataforma nueva como lo es Tita TV, además de esto que es una plataforma que en estos momentos está teniendo un crecimiento exponencial, están en el video correcto. Recordemos que Tita TV es una de las plataformas de streaming descentralizadas y desarrolladas en blockchain, por lo que hacer streamings en esta plataforma es muy bueno. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que actualmente Tita TV casi no tiene creadores de contenido en español, por lo que si ustedes inician en esta plataforma van a poder romperla. Literalmente lo digo porque en estos momentos esta plataforma necesita creadores de contenido en español. Además de que esta es la plataforma que ya se está especulando que va a poder ser el reemplazo de Twitch en el metaverso y en lo que vendría a ser todo el mundo blockchain, principalmente por la calidad de la plataforma y que pueden ganar criptomonedas, además de su descentralización claramente. Así que vamos. Para hacer streamings en Tita TV tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es iniciar sesión o registrarse en el caso de que no tengan cuenta. Así que vamos a iniciar sesión. Se puede con Facebook, con Steam y con Twitch. En este momento voy a hacer el inicio de sesión con Twitch, ya que para mí es más fácil. Listo, una vez ya estemos adentro, nos vamos a la parte de acá en esto y nos vamos a ir a Channel Settings. Acá en esto vamos a configurar toda la parte general, tanto los banners como el número de usuario. Vamos a tener la notificación en view y algo muy importante es esta parte de acá, que es la clave API, la cual vamos a tener ahí en eso guardada por el momento. Y también la corriente de Edgecast, que es una de las plataformas o una de las extensiones de Tita TV, que lo vamos a descargar en este momento. Vamos a una nueva pestaña, colocamos Edgecast Tita TV. Bajamos a la parte que dice Windows, o en caso de que tengan Mac, pues lo descargan. Lo vamos a guardar. Mientras va descargando, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a colocar Tita Wallet, porque vamos a necesitar una wallet, ya que cuando estén en los streams van a recibir una criptomoneda que se llama T-Full, y con esta criptomoneda es la que ustedes van a poder retirar siendo creadores de contenido y van a hacer sus ganancias. Así que es muy bueno tener que aprovechar esta criptomoneda. Además, recordemos que la gente recibe T-Full viendo streamings, así que ustedes también pueden llegar a tener este tipo de recompensas simplemente por el hecho de ver streamings o ser nodos durante las transmisiones de alguien más, que ya les voy a enseñar cómo es relativamente muy fácil. Por ejemplo, nos vamos aquí a Tita, las va descargando, le damos Watch y Earn T-Full, o sea, es para mirar y ganar T-Full. Así que simplemente lo vamos a seguir a esta persona, que por cierto es que en serio miren, o sea, literalmente hay muy pocos creadores de contenido en español. Nos vamos a T-Full ganado, o siempre nos va a aparecer acá en esto. En ese momento es por lo que yo tengo el traductor, y ahí en eso, simplemente por darle ahí en eso. Así que vamos a ganar T-Full cuando nosotros, actuando como nodos, brindemos parte de nuestro ancho de banda a la plataforma de T-Full, y asimismo vamos a tener recompensas. Bueno, ahora vámonos otra vez a Tita Wallet. Vamos a introducir una contraseña, o en este caso vamos a crear la billetera. Colocamos el password, entiendo. Vamos a descargar desde Keystone. Este archivo es importante, así que traten de guardarlo, como por ejemplo va a ser mi caso, pero guárdenlo en donde ustedes sepan que no lo van a perder, ya sea en un Drive, en un OneDrive, donde sea, pero que no lo vayan a perder porque lo vamos a necesitar más adelante. Acá también vamos a tener las palabras, las cuales también las vamos a guardar. Listo, ya lo estamos guardando. En este caso es un archivo de texto, seguir y ya, desbloquear billetera. Ahora seleccione su archivo de almacenamiento de claves, le vamos a dar elegir archivo y vamos a seleccionar el archivo que tenemos, que en este caso es este de acá. Ingresamos la contraseña y listo, ya vamos a tener nuestra wallet. Acá en esto vamos a tener la dirección de la wallet, y también en el mismo archivo también vamos a tener la dirección de la wallet. Ahora sí vamos a comprobar que sea la misma dirección, F2D e inicia por C0021. Listo, ahí ya está nuestra billetera creada. Así que acá en esto vamos a recibir lo que ganemos y poder también enviar.
Una vez descargue el Theta EndNote, por el momento miremos lo que son las dos criptomonedas, que es el T-Full, el Theta Network. El T-Full actualmente está en el ranking 114 de CoinMarketCap, o sea, es una criptomoneda bastante apreciada, sabiendo que en estos momentos existen más de 21.300 criptomonedas y que el Theta T-Full llegue a estar en el número 114 es algo bastante bueno. También tenemos el Theta Network, que está de 49, está dentro de las 100 criptomonedas más apreciadas, algo que es brutal para un tipo de proyecto como esto, lo que también nos da a entender que en serio la gente está apreciando este proyecto, y entrar en este momento a hacer streamings en una de estas plataformas es buenísimo. En serio que sí, tenganlo muy en cuenta y aprovechen este video y aprovechen este tipo de plataformas. Esta criptomoneda tuvo una época brutal. Literalmente llegó a costar $13 cada unidad. Eso es buenísimo. En estos momentos, obviamente por el invierno cripto y pues por la caída de las altcoins, sigue estando en un muy buen puesto. Listo, una vez ya tengamos el Theta EdgeNote descargado, lo vamos a abrir. Una vez abierto, lo vamos a abrir para poder instalarlo. Es muy fácil y rápido, la verdad. Una vez ya instalado el Theta EdgeNote, vamos a poder ver todos los streamings que están en estos momentos, y vuelvo y repito, como pueden ver, prácticamente no hay ninguno que esté en español. Así que nos vamos a Broadcast y acá en esto vamos a empezar a gestionar nuestros streamings. También otra cosa que tenemos que instalar es el OBS, que es supremamente fácil de instalar. Lo vamos a descargar desde OBS Studio. Recuerden que todos los links que utilizamos dentro de este video los voy a dejar en la descripción. Le damos a descargar instalador según la plataforma que utilicen o según el dispositivo en el que estén. También instalarlo es bastante fácil, simplemente es descargarlo y abrirlo, siguiente y abrir. Listo, así que ya una vez tengamos el OBS y el Theta EdgeNote descargado, lo que vamos a hacer es ingresar el nombre del stream. En este caso el nombre va a ser, por ejemplo, Pasión Cripto, y la descripción vamos a dejar otra vez Pasión Cripto Streaming. La imagen es también bastante fácil. Para conseguir la imagen que va a ser la portada de nuestro streaming es bastante fácil. Buscamos, por ejemplo, en este caso criptomonedas en Google o en cualquier sitio, vamos a imágenes, seleccionamos la imagen que más nos guste. En este caso puede ser esta de acá, que es una imagen de Bitcoin. Le damos clic derecho, copiar dirección de imagen, la vamos a pegar acá en esto y automáticamente el Theta EdgeNote nos va a detectar la imagen, la va a cargar como la miniatura del streaming. Le damos guardar y ahora recuerden, miren, acá tenemos el Stream ID, así que este stream de acá lo vamos a copiar en estos momentos. Nos vamos al Theta TV y nos vamos otra vez acá y Channel Settings. Listo, como ya pueden ver acá en esto tenemos todo esto, así que en API Key le vamos a dar acá, le vamos a dar OK porque esto ahorita lo vamos a necesitar. Y en el ID de transmisión simplemente vamos a copiar el que ya teníamos, le damos guardar, listo, ya lo tenemos. Copiamos este código de acá en esto porque lo vamos a necesitar más tarde para el OBS. Listo, ya tenemos sincronizado el Theta TV con el Theta EdgeNote. Nos vamos al OBS, le damos archivo, emisión, y en esta parte vamos a darle en el servicio, le vamos a dar personalizado. La clave de la transmisión la vamos a colocar lo que ya habíamos copiado. Le damos a aplicar, que recuerden que era esta de acá, esta clave API que nos daba Theta, y otra vez nos vamos al Theta EdgeNote y vamos a copiar esta dirección de acá, va a ser el servidor. Le vamos a dar a aplicar y ya le podremos dar iniciar transmisión. Una vez iniciemos la transmisión, pues como pueden ver el Theta EdgeNote nos va a detectar que ya tenemos tanto la dirección del enlace como el servidor, así que automáticamente va a iniciar la transmisión. Una vez iniciemos la transmisión, como lo pueden ver es bastante fácil, y de hecho si nos vamos acá en esto y le damos otra vez acá administrar canal, le vamos a dar iniciar en Start Edge Stream. Ya tenemos esta clave que era la copiada, le damos Go Live y como pueden ver ya inició el stream, que de hecho si nos vamos aquí otra vez al Theta EdgeNote Watch, tanto en el Theta EdgeNote van a poder ver los comentarios que se hacen y también van a poder ver los comentarios y gestionar el streaming dentro de la administración del canal en el Theta TV, así que van a poder sacar los clips, todo este tipo de cosas. Recuerden que en estos momentos Theta TV está muy bueno para poder iniciar a hacer streamings.
Así que de verdad, si quieren hacer streamings y crear una cuenta en un tipo de canal como estos donde casi no hay competencia en español, Tita TV creo que es el lugar correcto. Así que ya nos vemos.